Una historia del pasado. Cuarta parte. En el pueblo hasta hoy circulan historias sobre Ericuma. Relatos de cómo mataba bestias con sus propios brazos. Fue el abuelo de Drakel, padre de Mika, y el primer jefe del pueblo humano al borde de las heladas tierras salvajes. A sus 50 años conservaba una vitalidad que superaba a la de muchos jóvenes. Su cabello rojo incandescente y sus músculos, surcados por cicatrices que atestiguaban incontables batallas, armonizaban con su vibrante personalidad, su risa estruendosa y su insaciable sed por la bebida. Fue gracias a su valentía y determinación que pudieron peregrinar desde la Tierra Muerta hasta este remoto lugar, donde estableció un asentamiento resistente tras combatir innumerables amenazas que emergían de la oscuridad. Sin embargo, un solo hombre no hace un ejército, y justo cuando la presencia de las bestias se volvió incontrolable, la llegada fortuita de los hombres lobo que les brindaron ayuda desinteresada pareció casi divina. Su poder solo era igualado por su vasto amor. Llegó a tener 5 esposas y 10 concubinas. Era, además, un hombre ilustrado y extraordinariamente hábil para los negocios. La fertilidad también lo había bendecido. Cada una de sus esposas y concubinas tenía al menos 7 hijos. Y aunque no se inmiscuía en su crianza, considerándola una responsabilidad exclusiva de sus mujeres, conocía a cada uno de ellos. Su naturaleza observadora le permitía estar al tanto de todo lo que ocurría en el pueblo, pues para él cada persona representaba una oportunidad, y las oportunidades eran la semilla de los negocios. Por ello no le fueron ajenas las miradas sutiles entre Mika y Okiba, los momentos en que se reunían a conversar, la fuerte tensión romántica propia de un primer amor. Mika, en aquel entonces, era una joven de 17 años, de piel clara pecosa, cabello largo y pelirrojo con un flequillo adornado por pendientes y decorativos coloridos, fieles a la tradición local. Sus ojos de un azul intenso se mostraban habitualmente serios, aunque se suavizaban cuando entraba en confianza. Mientras Okiba y los suyos ayudaban a proteger el asentamiento, Mika fue la única mujer que se atrevió a acercarse a él. No había miedo en sus gestos, solo una sincera gratitud acompañada de una inusitada curiosidad. Okiba esperaba esos encuentros, encantado al ver cómo el sol del mediodía hacía brillar su cabello como fuego y cómo sus ojos se suavizaban al explicarle con paciencia las tradiciones humanas de su pueblo. Ericuma, satisfecho con aquella coincidencia, se preguntó, ¿quién diría que la hija menor de una de sus concubinas, a la que no había vuelto a ver en largos años, terminaría siendo la pieza central de una oportunidad tan conveniente? Cuando Ericuma presentó el tratado a Okiba, detallando sus términos, el regalo del templo, la mano de su hija y las descendientes que vendrían después, el hombre lobo dudó, sopesando las implicaciones. Sin embargo, bastó ver el rostro expectante de Mika para que todas sus dudas se disiparan. Cautivado por la posibilidad de estar juntos, aceptó sin más. Sin embargo, con el paso de los días, Okiba sintió como las implicaciones de su decisión comenzaron a pesarle. ¿Qué significaba realmente traer una mujer al templo? La arrancaría de su familia, de sus creencias, de la vida que conocía. Pero lo que más lo atormentaba era una duda más profunda. ¿Era verdaderamente su deseo estar con él? ¿O simplemente, ante las limitadas opciones que le permitía la vida bajo el yugo de su padre, él representaba la mejor alternativa, o quizás la única? Aquel pensamiento lo sobrecogió, instalándose en su pecho como una sensación nueva y perturbadora. La ceremonia de despedida de Mika fue sorprendentemente fastuosa para ser la hija de una concubina, pero su rol, o sacrificio, como algunos lo llamaban, lo merecía. Entre lágrimas contenidas y sonrisas nostálgicas, se despidió de su familia y amigos de toda la vida. Sin embargo, las despedidas que más conmovieron a los presentes fueron con los misioneros de Truslesh, recién llegados al pueblo. Gracias a ellos, Mika había forjado una conexión espiritual tan profunda que prometió llevar siempre consigo. Los años pasaron y aquella pasión, que había comenzado como una chispa tímida, creció hasta convertirse en un fuego constante que solo lograba sosegarse en la intimidad. Aquellos intensos encuentros dieron fruto con el tiempo. Para Mika,
Su primer hijo, Kuyak, fue todo un desafío. Era un pequeño remolino de arrebatos incontrolables, incluso desde que estaba en su vientre. Era escurridizo, principalmente cuando tomaba la forma de un oscuro lobito. Sin embargo, Mika había encontrado el equilibrio perfecto entre el amor maternal más tierno y aquellas severas reprimendas que hacían temblar hasta las columnas del templo. Cuando Kuyak cumplió 4 años y Mika esperaba a 3 cachorros, Okiba recibió la grata visita de su maestro. Solis, tras mucho tiempo sin un descanso, aprovechó un respiro de sus deberes para ver cómo marchaban las cosas con su discípulo. Mientras tanto, Brian se había quedado en la capital, asumiendo las responsabilidades en su ausencia, lo cual inquietaba a Solis. Le preocupaba que su amigo pudiera malgastar los fondos en lo que llamaba situaciones importantes. Aún así, no podía descuidar el trabajo que estaban realizando en estas tierras, por lo que solo le quedaba confiar en que Brin no se extralimitara demasiado. Lamentablemente, la recepción no fue la mejor. Apenas Solis cruzó la entrada, el pequeño Kuyak corrió hacia él y le dio una patada en la pierna derecha, intentando derribarlo. «¡Eres débil!», dijo con su pequeña voz. «Ahora tomaré el control de tu manad. ¡Kuyak!». El grito de Mika heló la sangre del pequeño, dejándolo paralizado al instante. La mujer se acercó con el rostro enojado y lo sujetó de una oreja lupina. Kuyak cerró un ojo ante el tirón y la siguió. Aquella humana era tan débil, tan frágil, pero por alguna razón no podía, ni quería, ir contra ella. Solis sonrió ligeramente, intentando disimular su sorpresa ante la fuerza de aquel pequeño, y al mismo tiempo maravillado por la firmeza con la que se desenvolvía Mika. Cuando Okiba emergió del templo, el tiempo pareció detenerse por un breve instante. Maestro y discípulo se reencontraban después de años de separación. No hicieron falta largas explicaciones. Los rumores sobre el liderazgo de Okiba ya habían llegado a oídos de Solis. Tras un breve intercambio de palabras amigables con Mika, Solis recorrió el templo, impresionado por lo bien adaptado que estaba para el estilo de vida que promovía la doctrina. Examinó cada rincón, aunque su interés se centró especialmente en la biblioteca. Finalmente se dirigieron a la sala de recepción, donde podrían conversar con calma. El tratado con el pueblo fue una decisión acertada y conveniente, comentó Solis una vez sentados. Mika les sirvió un té antes de retirarse discretamente, dejando que continuaran sin interrupciones. Cuando ella se marchó, el rostro de Solis se volvió más serio. Okiba percibió el pero en el aire antes de que su maestro lo pronunciara. Sin embargo, el matrimonio, Solis suspiró, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Traer a una mujer sola a un templo lleno de hombres es arriesgado. Podría generar tensiones entre los nuestros, sin mencionar la impresión que esto causaría en los humanos. Okiba guardó silencio, reflexionando sobre lo que decía su maestro. Los humanos viven poco, prosiguió Solis. Estos acuerdos, con el tiempo, pueden ser malinterpretados de formas que no imaginamos. Hizo una pausa, observando la preocupación en el rostro de su discípulo, y suavizó la expresión. Aunque claro, a estas alturas es tarde para esas reflexiones. De cualquier forma, te di libertad para guiar la doctrina a tu manera. Sabía que tu naturaleza haría imposible una vida completamente ascética. Una leve sonrisa cruzó su rostro al recordar a Kuyak correteando por el templo. A pesar de todo, me alegra verte con una familia. Viendo la seriedad de su discípulo, la sonrisa de Solis se amplió y sus ojos adoptaron un brillo pícaro. Sin previo aviso le dio un codazo amistoso en el costado. ¿Y quién lo diría? Terminaste rindiéndote ante una humana, se mofó conteniendo apenas una carcajada. Recuerdo bien la primera vez que nos conocimos. Eras un cachorro gruñón que detestaba a los humanos y te mantuviste así durante años. Pobre Brian, ¿cómo tuvo que lidiar contigo en esos tiempos? Okiba desvió la mirada, sintiendo una incomodidad contenida. Ah, la vida nos entrega sorpresas increíbles, ¿no crees? Añadió Solis con una sonrisa. Aún así, tener familia también es un gran desafío, sobre todo para ti, que no tienes una referencia tan directa. Sé que no debería hablar de esto. Yo no tengo hijos, pero en la capital he aprendido algunas cosas, ¿sabes?
Solis se quedó pensativo. Su expresión se volvió ligeramente más seria mientras dirigía una mirada significativa a Okiba. Debes estar más presente para tus hijos, Okiba. Mika tiene un carácter admirable y es muy diligente, eso lo sabemos. Pero al final es humana, y los niños necesitan una disciplina que solo tú puedes impartir. Hizo una pausa intencionada, dándole peso a sus palabras. Y ese silencio tuyo podría traerte problemas en el futuro. Necesitas comunicarte más, tanto con tus hijos como con tu esposa. Sus ojos brillaron, revelando una sabiduría particular mientras continuaba. Y quizás ha llegado el momento de que expreses esas dudas que guardas en el corazón. Okiba se tensó. Era como si su maestro hubiera leído directamente las preocupaciones que guardaba en su interior. Tras la partida de Solis, Okiba buscó a Mika en su habitación, con el corazón cargado de dudas que había guardado durante mucho tiempo. Las preguntas sobre si él había sido realmente su elección, o solo una forma de escapar, ardían en su mente. Pero al entrar y verla frente a él, con su cabello rojo recogido y su rostro pecoso y sereno, el temor a la respuesta le selló las palabras. Una amarga sonrisa asomó en sus labios al darse cuenta de que él, quien nunca había conocido el miedo en combate, temblaba ahora ante una simple pregunta. Sus pensamientos vagaron hacia lo breve que es la vida humana. Para él el tiempo se extendía de forma más extensa, pero para ella era fugaz y frágil. La idea de perderla, de verla envejecer mientras él permanecía casi intacto, comenzó a carcomerlo. Había una solución, siempre la hubo, pero nunca se había atrevido a proponérselo. Hasta ahora. Se acercó lentamente y, sin más preámbulo, se atrevió a preguntar. ¿Querrías que te convirtiera? Las palabras escaparon de sus labios casi sin pensarlo, una oferta que intentaba calmar sus miedos. La transformación significaría todo. Una vida más larga, juventud prolongada, fuerza sobrenatural, salud inquebrantable y, sobre todo, un vínculo irrompible entre ambos. Mika le sonrió, y por un momento un halo de esperanza iluminó los ojos de Okiba, pero ella negó suavemente con la cabeza. «Te agradezco tu preocupación, pero no lo deseo», dijo con aquella firmeza suave que siempre la caracterizaba. Mika entendía bien los temores de su esposo, y por eso no quiso dejar espacio para la duda en su respuesta. No era algo que no hubiera considerado antes, y podría haberlo aceptado si él se lo exigía, pero al ofrecerle la elección, su respuesta era clara, algo que él debía saber para evitar falsas expectativas. «Prefiero ser humana». Mantuvo sus ojos azules fijos en él, con una determinación profunda, mientras su mano acariciaba el anillo dorado de la religión que profesaba. «Así llegué a este mundo, y así quiero partir de él». Su determinación atravesó el corazón de Okiba. En su mente, aquella negativa se transformó en la confirmación de sus peores temores. La culpa lo invadió al haberse permitido asumir que ella aceptaría, que compartiría su deseo. Ahora, enfrentado a su respuesta tan firme, se sentía como un necio, casi un acosador por haber siquiera sugerido que cambiara su naturaleza. La amaba precisamente por eso, por su determinación inquebrantable, por ser quien era. Y ahí estaba él, pidiéndole que cambiara la esencia misma de su ser. La ironía no se le escapaba. Aquello que más amaba de ella era lo mismo que ahora le causaba este dolor sordo en el pecho. Decidió no insistir. No volvería a mencionar el tema. Sus dudas seguirían ahí, martirizándolo por dentro, pero respetaría su decisión. Era lo mínimo que le debía. Okiba se marchó en silencio de la habitación, llevándose consigo palabras no dichas que fueron enfriando su corazón lentamente. Mika mantuvo su actitud diligente a través de los años, dando vida al templo. Cocinaba para su familia, atendía a los invitados, limpiaba y se encargaba de todas las tareas domésticas, además del cuidado de sus hijos, quienes por su peculiar carácter representaban su mayor desafío. Con el paso del tiempo, Mika comenzó a experimentar serias complicaciones en sus 2 últimos embarazos, después de haber dado a luz a 8 hijos. Los curanderos, traídos desde el pueblo para asistir sus partos, fueron directos al advertirle sobre los riesgos que correría si volviera a embarazarse. Consciente de la situación, aceptó con resignación lo que esto significaba.
Sentada en su habitación, observaba por la ventana a sus hijos jugar en su forma de lobo. Los más pequeños se perseguían en círculos, resbalando y rodando por el suelo nevado. Entre ellos reconoció a Kujak, no tanto por su tamaño, sino por su comportamiento característico, cuando se lanzó por detrás sobre uno de sus hermanos, haciéndolo tambalear y caer. Como respuesta, ambos se enredaron en una lucha de mordidas y empujones que terminó por atraer al resto. Mika suspiró y sacudió la cabeza ante esa escena tan familiar. Un halo de nostalgia la invadió mientras posaba su mano sobre su vientre, aceptando que era suficiente. Su tiempo de dar a luz había llegado a su fin. Comprendía perfectamente lo que esto significaba. Después de todo, fue la misma razón por la que Erikuma, su padre, nunca volvió a visitar a su madre. Esa tarde, mientras Okiba revisaba unos documentos, Mika, como siempre, le llevó una taza de té. Pero esta vez, en lugar de retirarse, se quedó ahí, mirándolo con una expresión seria. Okiba, notando su actitud, dejó a un lado los documentos y, sin perder la calma, giró el rostro hacia ella, esperando que hablara. «Imagino que los curanderos ya te lo comentaron», dijo Mika sin rodeos. Okiba asintió, consciente de lo cerca que estuvo su último embarazo de ponerla en peligro. «Por lo mismo», continuó Mika, buscando no dudar, «no tengo ningún problema en que busques a otra mujer». Sus palabras lo sorprendieron y lo afectaron profundamente, pues creyó ver en ellas un intento de alejarlo. Pero nuevamente, cometió el error de no expresar sus pensamientos y guardar silencio, provocando que una sutil tristeza brillara en los ojos de ella. Un año después, Okiba recibió un mensaje de Solis. La doctrina Lunari Pax y la población de lobos que habitaba en el templo habían sido reconocidos formalmente por el rey por un periodo de 70 años, con opción a renovarse. Esto implicaba que debía viajar a la capital para realizar un conjunto de gestiones burocráticas, lo que significaría estar lejos de su hogar por un tiempo considerable. Durante su visita a la capital, se reunió con Solis y Brienne. Los tres compartieron un rato de camaradería entre risas y viejas historias, antes de que le detallaran el tedioso procedimiento que le aguardaba. La ciudad humana principal era enorme y llena de atractivos diferentes, pero el deber no le permitió disfrutar mucho. Okiba se encontró abrumado por montones de documentos para firmar, horas desperdiciadas en salas de espera, recolección de sellos en diversos departamentos que solicitaban todo en varias copias idénticas. Pero lo peor era el enfrentamiento silencioso contra funcionarios que parecían esforzarse en descubrir fallos. Además, nunca logró reunirse con ninguna figura de verdadera importancia. Todo se manejaba a través de intermediarios. Después de un año sumido en aquella pesadilla burocrática, por fin pudo abandonar la capital. Las frustraciones del proceso le habían quitado todo interés por disfrutar de la ciudad. Antes de irse, Solis y Brian le entregaron algunos presentes para su familia, junto con libros y pergaminos de la doctrina. Durante el trayecto de regreso, que se tornó considerablemente largo al estar los portales de viaje en mantenimiento, se detuvo en uno de los pueblos del camino, cuando aún faltaban meses para llegar a su destino. Agotado por el viaje y ansiando un respiro, entró en una taberna a tomar algo. A Okiba le fascinaba observar cómo la cultura variaba de un lugar a otro. La arquitectura de las casas, los atuendos de la gente, sus costumbres cotidianas y los sabores de las bebidas locales. Sin embargo, había una constante que parecía universal: los altercados que surgían bajo los efectos del alcohol. Después de aquel momento de relajo, apenas había dado unos pasos fuera de la taberna, cuando un cuerpo salió disparado en su dirección, impactando contra el saco que llevaba en la espalda. El golpe fue tan fuerte que la tela se rasgó, desperdigando por el suelo los enseres, libros y pergaminos que con tanto cuidado había transportado desde la capital. El hombre, visiblemente ebrio, se había lanzado en medio de una pelea y su verdadero objetivo era otro sujeto que se encontraba más adelante. El borracho, irritado por haber errado su objetivo, se levantó tambaleante y dirigió su ira hacia Okiba. Una decisión que no le resultaría nada favorable. Con un movimiento casi casual del brazo, Okiba lo agarró por la ropa a la altura del pecho
y lo lanzó hacia arriba, como si no pesara nada. El cuerpo del agresor salió despedido por los aires, tal vez con demasiada fuerza. La figura del hombre se perdió en el cielo nocturno, dejando a los pocos transeúntes de esa hora con la boca abierta. Okiba miró su mano, sintiéndose un poco culpable por no haber medido bien su ataque. Al parecer, todavía las tensiones de la capital lo abrumaban. Encogiéndose de hombros para no darle demasiada importancia, bajó la vista hacia el suelo. Vio sus pertenencias, suspiró cansado y se agachó para recogerlas. Ante aquella situación, una risa alegre y claramente femenina rompió la tensión del momento. La fuente de aquella risa era el sujeto objetivo del ataque del borracho. Se trataba de una mujer lupina, la que se acercó a Okiba con paso seguro, mientras su cabello plateado y largo se mecía suavemente con su andar. Sus ojos grandes y llamativos, de un inusual color violeta, parecían resplandecer con diversión mientras se acercaba. Lucía un velo negro que cubría la mitad inferior de su pálido rostro, y una capucha oscura que, junto con la capa, le envolvía los brazos y la espalda. «Vaya, ¿qué fue eso? Lo mandaste muy lejos», dijo entre risas. «Te agradezco la intervención, aunque fuera casualidad». Su mirada violácea se desvió hacia el suelo, donde los libros y pergaminos yacían esparcidos. Okiba, manteniendo su habitual expresión seria, siguió tratando de recoger sus pertenencias sin darle mayor importancia al asunto. «Deja, te ayudo con eso», se ofreció ella, pero Okiba negó suavemente con la cabeza. Pero al intentar guardar los libros y pergaminos en el maltrecho saco, estos se deslizaban entre sus dedos, escapándose por los desgarros de la tela. Su torpeza provocó que la risa de la joven loba se intensificara. Sí, es necesario», insistió ella como si recalcara lo obvio, acuclillándose para ayudar. Tomó uno de los libros y sus cejas se levantaron como si le diera curiosidad. «¿Qué son? ¿Libros? Luna, Lunari Pax». «¿Qué es eso?», pronunció con evidente dificultad, siguiendo las palabras con su dedo. Okiba no pudo evitar mostrar su sorpresa. Una loba que supiera leer era algo bastante inusual en su experiencia. Ella, ajena a su asombro, se encogió de hombros mientras recogía varios tomos más. «Qué extraño», comentó, conservando su escondida sonrisa bajo su velo. «Tu apariencia y estos libros como que no quedan», añadió volviendo a reír, casi burlonamente. Okiba no respondió, pero aceptó que ella le ayudara a recoger los enseres. «Ese ataque iba hacia mí, así que te debo un bolso nuevo», declaró ella con decisión. «Mientras, déjalos en mi carreta». Señaló una carreta de madera cargada con varias telas, lo que hizo que Okiba se preguntara si sería una comerciante. Después de depositar los libros y enseres en la carreta, la loba lo guió por una de las calles hasta llegar a uno de los callejones donde se encontraba una tienda de suministros. A pesar de que el establecimiento estaba cerrado por la hora, ella se dirigió con seguridad hacia una puerta lateral y golpeó con firmeza. Un hombre apareció en el umbral, inicialmente malhumorado por la interrupción nocturna. Sin embargo, su expresión cambió instantáneamente al reconocerla, como si recordara algo importante. «Mi querida cliente, ¿qué necesita a estas horas de la noche?», preguntó con repentina amabilidad. «Nada del otro mundo», respondió ella con tono casual. «Solo un bolso de mejor calidad que esta bolsa, para poder guardar estos artículos». El hombre asintió y con una eficiencia que sugería estar acostumbrado a estos encuentros nocturnos, regresó rápidamente con lo solicitado. Ella le entregó unas monedas y el comerciante se retiró cerrando la puerta con suavidad. La loba se volvió hacia Okiba, estudiándolo con sus brillantes ojos violetas mientras lo examinaba de arriba abajo. «Vaya que eres serio», comentó con evidente sarcasmo en su voz, mientras comenzaba a transferir cuidadosamente los libros y pergaminos al nuevo y más resistente bolso. «Hace tiempo que no veía a otro lobo en mis viajes», comentó ella mientras acomodaba las últimas pertenencias. «¿Por casualidad vas al asentamiento humano al borde de las tierras salvajes?» Okiba alzó las cejas con cautela ante su acertada pregunta. La loba, al notarlo,
Hizo un gesto de paz con sus manos mientras reía. Tranquilo. Admito que mi pregunta no es casualidad. Es que lo de Lunari me suena de ese templo en las montañas que está cerca a ese asentamiento humano, ese donde van los lobos marginados. Aunque alguien de tu categoría, es raro verte por allá, pero bueno, cada quien tiene su historia. Finalizó rascando su mejilla sobre el velo, como si se sintiera culpable por hablar de más. De pronto pareció recordar algo. Oh, pero ¿qué modales los míos? Me llamo Alia, del clan. Hizo una pausa y sus orejas se movieron ligeramente. La verdad ya no tengo uno. Se detuvo un momento esperando que él dijera algo, pero ante su silencio siguió hablando. Era guardaespaldas de un comerciante. Sufrimos un asalto durante el viaje. Mis compañeros, su voz se quebró levemente. Cayeron todos. Por pura suerte sobreviví solo yo. Sacudió la cabeza, como intentando alejar los recuerdos oscuros. Claro, ahora mi contrato corre el riesgo de terminar, y solo me queda hacer algunas gestiones y devolver esta carreta lo antes posible. Por eso, busco llegar al puerto cercano, a las tierras salvajes, así que si vamos en la misma dirección, ¿te molestaría si viajo contigo? Preguntó juntando sus manos con mirada expectante, mientras su cola lupina se deslizaba de un lado a otro. Prometo no ser una molestia. Además, los caminos no son muy seguros últimamente. Okiba la observó en silencio por unos instantes, con su rostro tan impasible como siempre. Finalmente, con un leve movimiento de cabeza, asintió y comenzó a caminar. «Eso es un sí, ¿verdad?», inquirió Alia, apresurándose a seguirlo. «¿Y tú? ¿Tienes nombre?». Los segundos se alargaron mientras él parecía sopesar su respuesta. Finalmente, con voz baja pero clara, respondió: «Okiba». Y así continuó su viaje, ahora con una compañía bastante animada. Los días pasaban y Alia llenaba el aire con comentarios espontáneos y preguntas constantes, actitud que le recordó cómo fue su primer encuentro con Brienne. Al principio, él se limitaba a responder con gestos ocasionales, manteniendo su silencio habitual. No estaba acostumbrado a tratar con lobas, por lo que prefirió ser precavido. «Entonces, ¿Lunari Pax? ¿De qué trata exactamente?», preguntó ella, ajustando su velo mientras caminaban por el último sendero urbano que quedaba. Okiba llevaba la carreta de ella sin que se lo hubiera pedido. Como siempre que Alia preguntaba algo, sus ojos se clavaban directamente en el rostro de Okiba, haciendo inevitable que cualquier gesto suyo se encontrara con aquellos brillantes ojos violetas. «¿A qué viene tu curiosidad?», le respondió al fin. Alia lo miró con los ojos muy abiertos al escuchar su voz. «Oh, increíble», musitó ella con fingida expectación. «Si sabes hablar». Okiba gruñó suavemente ante ese comentario y volvió a guardar silencio. Los meses pasaron, y el regreso de Okiba al hogar se demoraba cada vez más, ya que debía detenerse en algunos pueblos cercanos para que Alia atendiera los asuntos de su contrato. Con una paciencia que incluso a él le sorprendía, la acompañaba en cada trámite, sintiéndose de alguna manera responsable de su seguridad. A menudo se encontraba reflexionando sobre lo inusual que era ver a una loba viajando sola y aceptando trabajos de guardaespaldas, dado lo valoradas que eran dentro de las manadas. Alia le había contado que perdió la suya en un ataque, pero no parecía ser un tema que ella tratara mucho, así que prefería no inmiscuirse. Alia, como siempre, le conversaba de muchos temas y a veces tarareaba durante el trayecto. Y aunque las respuestas de Okiba seguían siendo mayormente monosílabos, ya no parecía tan tenso con la presencia constante de Alia. Era incluso agradable. «Sabes, es curioso ver a alguien como tú con tantos libros», comentó Alia una vez instalados en un sencillo campamento. Por alguna razón, cuando Okiba se retiraba al bosque a meditar, ella aparecía con un insaciable deseo de conversación. Al principio era molesto, y por más que se lo insinuaba, ella parecía no entender, por lo que terminó acostumbrándose a esas constantes intromisiones. «La mayoría de los lobos que conozco apenas pueden leer sus nombres», continuó ella entre risas, acomodándose a su lado. «Yo aprendí porque lo necesitaba para mi trabajo, aunque, como habrás notado, me cuesta mucho, y por supuesto no tengo idea de cómo escribir.
pero con que el contrato lleve el nombre de quien me contrató, es suficiente. Alia no dejaba de hablar, y aunque no todas sus preguntas recibían respuesta, ella parecía satisfecha con aquella interacción. Como todas las noches, Okiba aprovechó el descanso de Alia para meditar en la quietud del bosque nocturno. Sin embargo, apenas cerró los ojos, escuchó pasos suaves aproximándose. Como si hubiera adivinado sus intenciones, Alia se levantó y caminó hacia él con calma. Okiba no se inmutó, solo se reprochó a sí mismo por haber sido tan iluso como para creer que ella no aparecería. «Lo siento, no puedo dormir», comentó ella, acomodándose a su lado, un poco más cerca que de costumbre. Esta vez no añadió nada más. Se quedó en silencio, con la mirada fija en el horizonte, dejando que los minutos pasaran. Aquella quietud era insólita en ella, pero justo cuando empezaba a parecerle natural, Alia volvió a su esencia y lo miró con una chispa de curiosidad en los ojos. «Es raro ver a alguien tan serio», susurró mientras lo observaba sin parpadear. «Es por esa doctrina que siguen, ¿verdad?». Él solo asintió, manteniendo la vista apartada, esquivando esos intensos ojos violeta. «Ya veo. Según me dijiste, les sirve para comunicarse con su lobo interior», comentó ella guardando silencio por un momento antes de añadir. «Aún así», de pronto su voz tomó un matiz sombrío. «¿Será suficiente para contener a la deidad de las lunas?». La pregunta fue extraña, un tanto fuera de contexto, y el tono de Alia sonaba inquietantemente distinto. Okiba la miró de reojo, desconcertado al ver una expresión seria en su rostro, una seriedad que parecía ajena a ella. Sin embargo, el gesto fue tan breve que se preguntó si no habría sido una ilusión. Como si sintiera su mirada, Alia giró hacia él y sus ojos se encontraron. Su rostro, una vez más, lucía relajado y alegre, como si aquella perturbadora pregunta jamás hubiera existido. Una noche, mientras descansaban en medio del bosque junto a una fogata, ella se incorporó, con un brillo travieso en sus ojos violetas. «¿Sabes? En mis viajes como guardaespaldas, aprendí muchas cosas», comentó ajustándose el velo. «Los comerciantes no solo intercambian mercancías, también comparten la cultura de diversas regiones». Se alejó unos pasos de la fogata, posicionándose donde la luz del fuego creaba un suave resplandor alrededor de su figura. «En las tierras cálidas del noroeste», continuó, comenzando a mover sus brazos con gracia, «tienen una forma particular de danzar. Es como si los movimientos del cuerpo contaran una historia». Mientras hablaba, su cuerpo se movía con fluidez. Sus pies dibujaban rebuscados patrones en el suelo. Su cabello plateado brillaba con los reflejos del fuego. Sus orejas y cola lupina se movían sutilmente al ritmo de una música que solo ella parecía escuchar. Por primera vez, Okiba no pudo dejar de verla, y aunque su expresión permanecía seria, había un destello de interés en sus ojos. Alia, notando este pequeño cambio, sonrió bajo su velo mientras sus manos trazaban armoniosos patrones en el aire. «Cada movimiento tiene un significado, una historia, un secreto», explicó, mientras sus caderas se movían en círculos. Ahora mismo, por ejemplo, sus movimientos se movieron más lentos. Su expresión cambió a uno de añoranza, mientras alzaba sus brazos en sutiles ondulaciones hacia las lunas. «¿Qué crees que estoy contando?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras Alia continuaba bailando, demostrando un notable dominio de la danza. Sus movimientos fluctuaban de lentos y sutiles a rápidos y animados, como si cada historia que contara tuviera múltiples desenlaces. Cuando terminó, volvió a sentarse junto al fuego, esta vez más cerca de Okiba. «¿Te gustó?», preguntó sin esperar realmente una respuesta. Para su sorpresa, él asintió levemente, pero al darse cuenta desvió la mirada hacia un lado, provocando una risa espontánea de Alia. A partir de esa noche, algo cambió sutilmente entre ellos. Aunque Okiba seguía siendo tan silencioso como siempre, empezó a responder a algunas de las tantas preguntas de Alia. Por sus viajes, ella parecía una loba que sabía mucho del mundo, y disfrutaba compartiendo historias de otras culturas. Sin embargo, más que con palabras, ahora prefería expresarse a través de sus danzas, que se convirtieron en una costumbre nocturna.
Ya faltaba poco para dejar a Alia en su destino y Okiba retomar el suyo. Pero entonces algo cambió en el ambiente. Las conversaciones se interrumpieron y todo volvió a volverse tenso. Okiba regresó a ser el lobo serio y reservado del principio, mientras que Alia se mostraba inquieta, como si algo la incomodara. Una sensación sutil pero persistente surgía desde ella y flotaba en el aire, una fragancia que despertaba en él sensaciones desconocidas y lo obligaba a mantener cierta distancia mientras avanzaban. Las orejas plateadas de Alia se movían con nerviosismo y sus ojos violetas rehuían cualquier contacto con los suyos. Okiba, por su parte, mantenía su característica calma. Los años de meditación y disciplina de la doctrina le permitían dominar sus instintos y su respiración seguía un ritmo constante y medido. Aún así, cada vez resultaba más difícil mantener el control. Los días sin poder meditar adecuadamente pasaban factura, y la presencia de Alia, con su nueva e inexplicable esencia, no ayudaba. Además, ella se volvió más torpe, tropezaba con frecuencia, obligándolo a sostenerla para evitar que cayera. Cada contacto accidental enviaba oleadas de calor por su cuerpo, una sensación que nunca antes había experimentado. Le ofreció viajar sobre la carreta al verla tropezar por tercera vez en menos de una hora, pero ella se negó, insistiendo en que no podía dañar lo que quedaba de la mercancía. Okiba no insistió más, aunque cada nuevo traspié lo obligaba a estar más atento, listo para sostenerla si era necesario. Para cuando se cumplió el día 12 desde que Alia comenzó a emanar aquella extraña sensación, el aire a su alrededor se había intensificado hasta volverse casi imposible de eludir. La tensión flotaba en el aire, silenciosa pero cada vez más palpable, desafiando la resistencia de Okiba. Justo cuando se acomodaba para meditar, ella apareció como cada noche, tan radiante y animada como al principio. «Okiba, mira las lunas», dijo Alia, señalando el cielo. «Están más brillantes que de costumbre. ¿No te recuerdan algo?» Sus ojos centelleaban, expectantes de una respuesta. Okiba ya no se molestó en mantener su atención en la meditación. La tarea era claramente en vano. Rendido, fijó su mirada en ella y notó que, por primera vez, no llevaba el velo que solía cubrir la mitad de su rostro. Por primera vez pudo ver su hermoso rostro completo, contemplar sus labios, de un tono rosado natural, y su sonrisa extrañamente encantadora. «Sí, las veo», respondió él tratando de sonar casual. «¿Pero qué más?», insistió ella. «Te pregunté a qué te recuerdan». Sin darle oportunidad de responder, añadió con una sonrisa juguetona. «¿No lo ves, Okiba? Mis ojos son como esas lunas brillantes en el cielo. ¿Acaso no lo notas?» Okiba la miró, desconcertado, sin comprender del todo lo que intentaba decirle. «Hoy es un día especial. Es mi cumpleaños, ¿sabes?» Alia se inclinó más cerca y su voz bajó a un susurro. «Y tengo la fortuna de que coincida con una noche tan bonita como esta». Ciertamente, era una de esas noches en que las lunas dominaban el cielo, luciendo más cercanas de lo habitual. Un evento que para los jóvenes lobos podía significar el asombroso regalo de su segunda transformación, mientras que para los adultos no era más que un recuerdo nostálgico y un espectáculo encantador. «Sé que no tienes un regalo para mí», volvió a decir ella. «Y está bien, no te mencioné que era mi cumpleaños. Así que, ¿qué te parece si te hago un regalo yo? Mi obsequio para ti es que me veas hacer lo que más amo: bailar». Alia retrocedió unos pasos, manteniendo la mirada fija en sus ojos. Se inclinó con lentitud hasta posar las rodillas en el suelo y extendió los brazos hacia adelante. Luego, de forma lenta y grácil, comenzó a alzarse, como si emergiera lentamente desde la tierra. Aquel baile resultó inesperado, diferente a los anteriores. Era lento, sinuoso y atrevido. No pretendía narrar historia alguna. Con cada movimiento insinuaba algo más, como si la danza misma fuera una invitación íntima, dejando a Okiba completamente absorto en lo que veía. Poco a poco, el ritmo fue acelerándose, y los movimientos de Alia se tornaron más intensos y sensuales. Su cuerpo entero ondulaba, como si pudiera adoptar cualquier forma que deseara. Sus pies alternaban entre pasos rápidos y lentos,
acariciando el suelo, mientras sus caderas se mecían en un vaivén cautivador, y su cola lupina seguía con elegancia cada uno de sus pasos. Los dedos de Alia se curvaban, acariciando el aire en su dirección, como si intentaran atraerlo hacia ella con una cuerda invisible. Por cada paso que daba, su perfume natural se volvía cada vez más embriagador. Finalmente, con una cadencia lenta pero segura, fue acortando la distancia entre ambos, quedando frente a él. Debido a la altura de Okiba, bastó con que ella inclinara levemente la espalda para quedar frente a su rostro. En ese instante fugaz, cuando sus miradas se entrelazaron, el mundo pareció detenerse, y Okiba sintió que algo dentro de él se estremecía. Incapaz de apartar los ojos, su resolución tambaleó apenas un segundo, descendiendo casi imperceptiblemente hacia los labios de ella. Fue apenas ese parpadeo de duda, ese movimiento de vacilación, para que Alia, sin dudarlo, cortara totalmente la distancia entre ambos y lo besara.